Comencemos con la historia y geografía de esta civilización. Aunque era una civilización relativamente joven, se dice que su imperio fue el más grande del Nuevo Mundo. Los incas aparecen hacia el 900 después de Cristo y desaparecen entre los siglos XV y XVI en la zona de los Andes. En el 900 después de Cristo se da una serie de decadencias entre los reinos incas y es en 1200 después de Cristo cuando se da una cierta estabilidad y arranca lo que sería, muchos años más tarde, el Imperio Incaico. Origen de los incas. La etnia quechua escapaba hacia el norte de las invasiones de los reinos aymaras. Primero se establecieron cerca del lago Titicaca, pero continuaron su ruta, tras las constantes invasiones aymaras, hacia el noroeste, donde finalmente este grupo, liderado por Manco Cápac, quien fue el primer inca, se estableció en el Valle del Cuzco. Hay que añadir que al no haber registros históricos, además de las crónicas, existe una controversia sobre la duda de que Manco Cápac fuese real. Sin embargo, se toma como base de la fundación del Imperio Incaico. Todo esto, si es que es real y no una leyenda, ocurriría en el 1200 después de Cristo. La gran expansión de los incas. Huiracocha, octavo inca, que lideró a los incas desde 1400 hasta 1438, tuvo que afrontar la invasión de los chancas, una etnia proveniente del actual Ayacucho. Los chancas piden la rendición del Cuzco, y Huiracocha acepta y escapa junto a su hijo sucesor inca, Urco. Pachacútec, otro de sus hijos, toma el mando de las fuerzas que aún quedaban en la ciudad y consigue echar a los chancas. Tras este logro, Pachacútec es nombrado noveno inca y gobierna desde 1438, cuando se inicia una tercera y mayor expansión inca, hasta 1471. Su hermano Capaca Yupanqui, un general, y su hijo sucesor Tupac Yupanqui conquistaron numerosos territorios, expandiendo el imperio inca o Tahuantinsuyo mucho más de los territorios que, durante el tiempo de liderazgo de 6 incas, fueron conquistados. Tupac Yupanqui gobernó el Tahuantinsuyo entre los años 1471 y 1493, siendo el 10º inca y considerado el inca más grande de la historia, no solo por sus grandes conquistas, sino por algunas teorías de que pudo tener contacto con los mapuches del sur, además de llegar hasta la Polinesia. Tupac Yupanqui fue sucedido por Huayna Capac, un 10º inca que gobernó entre los años 1493 y 1525, quien, con sus conquistas, llegaría a la máxima expansión del imperio incaico. Los incas no tenían concepto de imperio, y es por eso que a su estado lo llamaban Tahuantinsuyo, formado por 4 regiones, tras su máxima expansión: Chinchansuyu, Antisuyu, Quintinsuyu y Collasuyu. Estas regiones cubrían 2 millones de kilómetros cuadrados, incluyendo los actuales países de Perú, Argentina, Bolivia, Ecuador y Chile. Los incas eran grandes constructores e hicieron excelentes caminos para unir su imperio, muy similares a las calzadas romanas que tenían la misma finalidad: vertebrar el imperio romano. Uno de los principales caminos incas fue el Camino Real, que unía la capital de Cuzco con Quito, ciudad del Chinchansuyo, y la actual capital de Ecuador. Otra ciudad relevante fue Machu Picchu, tan aislada que no fue descubierta hasta principios de 1900. Aquí es donde se cree que el inca iba de vacaciones. La llegada de los españoles. Cuando el conquistador Francisco Pizarro se encontró con este pueblo en 1526, el imperio tenía 12 millones de habitantes. Pizarro fue a pedirle permiso a la reina para conquistarlo. Cuando Francisco regresó de España en 1532, se encontró con un pueblo que hacía poco había finalizado una guerra civil. Esta guerra civil se dio porque, al no haber dejado Pachacútec un claro sucesor, se disputó el poder de 2 de sus hijos, Huáscar y Atahualpa. El primero tomó el poder por un breve periodo de tiempo. Al ocurrir esto, su hermano le declaró la guerra. La victoria de los atahualpistas fue el resultado de la misma. Atahualpa, que tenía un ejército con superioridad numérica, estaba confiado de que los españoles no serían una amenaza. Sin embargo, con las mejores armas y protecciones de los españoles, aliándose con pueblos conquistados y gracias a la viruela, enfermedad que los españoles decían ser un castigo divino, Francisco Pizarro logró dominar el pueblo del Sol en la batalla de Cajamarca, que terminó en la captura de Atahualpa y al cabo de un año asesinado. El 14 de noviembre de 1533, los españoles llegaron hasta Cuzco, fundando así las gobernaciones de Nueva Castilla y Nueva Toledo. Este hecho daría por finalizado el imperio precolombino más grande de América. En cuanto a la economía de los incas. En la agricultura, los incas practicaban el cultivo por terrazas, método agrícola en el que se cortaba la ladera de una montaña de manera escalonada, por lo que queda un suelo plano para poder cultivar. El principal producto era la papa, de hecho llegaron a sembrar más de 200 especies diferentes de papas.
Otra de las especies más cultivadas fueron el maíz, la calabaza, el tomate o el algodón. La ganadería. Criaban camélidos sudamericanos, de los cuales principalmente domesticaban las alpacas y las llamas. Los huacoños y las vicuñas no fueron domesticados durante la época de los incas. Los rebaños comunales de camélidos se encontraban al cuidado de jóvenes que tenían entre 12 y 16 años. En zonas donde los rebaños comunales eran grandes o donde los pastos estaban lejos, es probable que su cuidado haya estado en manos de un especialista a dedicación exclusiva. La llama. Su lana era hilada para transformarla en ropa para la gente de la sierra. Su carne era consumida tanto fresca como secada al sol y deshidratada. Charqui. Los cueros eran utilizados para preparar cuerdas, sandalias y otros objetos. Tal vez uno de los usos más apreciados de la llama fue la bestia de carga, ya que podía acarrear hasta 40 kilos de peso y desplazarse fácilmente por las alturas más empinadas, por lo que los recursos proporcionados por la llama fueron utilizados al máximo. La alpaca. Este animal proporcionaba básicamente su lana, de calidad inferior a la de la vicuña, para los tejidos más finos y lujosos. Artesanía. Los incas eran expertos en textiles. Obtenían el hilo de diferentes maneras, del algodón que cultivaban, de la lana de las llamas, de las alpacas y las vicuñas, y derivada del fique, de la cabuya, que se usaba para la fabricación de alpargatas, cuerdas, redes y sacos. Elaboradas con hilos previamente teñidos con colorantes, preparadas a partir de hierbas y granos, las prendas se tejían mediante varios tipos de telares, tanto fijos como móviles. Las prendas de vestir comunes a toda la población inca era el uncu y la faja, para ceñirlo a la cintura. Para elaborar estas prendas y la gran variedad de complementos con que se acompañaban, gorros, mantos, etc., se usaban dos tipos de tela, una fina, denominada cumpi o cumbi, para la nobleza, y la otra burda, llamada abasca, destinada al pueblo llano. Los incas usaban el oro para adornar los templos y realizar maravillosas artesanías, como estatuillas y colgantes. Sin embargo, los españoles fundieron muchos de estos trabajos para hacer monedas. Distribución de los productos. Los productos del trabajo eran entregados al gobierno, que después los repartía a todo el pueblo. Es por eso que aunque los nobles vivían con más lujo, en el imperio no existía ni el dinero, ni el comercio, ni tampoco el desempleo. Cuando un joven llegaba a la edad adulta, debía servir en el ejército. De esta manera se creó un excelente ejército que era utilizado para convencer a los pueblos vecinos de unirse al imperio. La sociedad en el pueblo del sol. Los incas eran un pueblo muy organizado. Del inca, que era el gobernante del imperio y considerado descendiente del sol, dependían los sacerdotes, miembros de la nobleza de privilegio, y los cuatro copas, gobernantes de cada región del imperio. Había una clase noble en la que se podía distinguir la nobleza de sangre, que eran los miembros restantes de los panacas, es decir, los parientes del inca, y la nobleza de privilegio, personas que destacaron por sus servicios como los sacerdotes o los altos jefes. No obstante, la mayor parte del pueblo estaba formada por grupos de familias llamados ayllu. El ayllu era la comunidad de campesinos unidos por vínculos familiares que tenían antepasados en común y habitaban un mismo territorio. Estos grupos tenían bajo su custodia extensiones de tierra y oficios especializados. Atun Runa era el hombre común del imperio incaico, perteneciente a un ayllu con derechos. Por debajo de los Atun Runa se encontraban los piñacuñas, que eran los esclavos. Se dio una organización social tan buena que junto a que no existía el comercio, ni el dinero, ni el desempleo, lograron convencer a pueblos vecinos de unirse a su imperio, a cambio de enseñarles a aplicar el sistema a sus territorios. Cultura de los incas. Costumbres. Conservaban las momias de sus gobernantes fallecidos, y sus sucesores, que les tenían gran respeto, les pedían consejo. Los incas practicaban la modificación corporal, es decir, era común colgarse objetos en los lóbulos de las orejas, haciendo llegar estos hasta los hombros. Es por eso que los españoles al principio les llamaron orejones. Además, los incas sujetaban el cráneo de los niños para conseguir así que se les alargara. Aparentemente no tenían escritura, por lo que todo su conocimiento era transmitido oralmente. No obstante, lo que sí que tenían eran quipus. Los quipus eran un complejo sistema de cuerdas anudadas con la que llevaban cuentas y registros. Aunque estos quipus eran llevados por mensajeros llamados chasqui, como si llevasen cartas, no se sabe si podían servir para contar historias y menos cómo.
Religión. Los incas adoraban al dios Sol, al que llamaban Inti, así como a la luna y a los fenómenos naturales. La cosmovisión andina, que es la idea de apreciación del mundo de las personas, tras la cual contemplan y revelan su entorno natural y cultural, fue de carácter politeísta, animista y totémica. El culto quechua era presidido por el Inca, considerado hijo del sol, y asistido por el sumo sacerdote inca, llamado Willacuma o Uyacuma, que tenía entre sus funciones presidir las ceremonias religiosas, velar por la ortodoxia del culto, aconsejar al Inca. Las akyas fueron mujeres separadas de sus familias y dadas como tributo por las diversas regiones del Tahuantinsuyo. Por lo general, realizaban labores del servicio del Estado y la religión. Vivían en los akyuasis, edificios ubicados en diferentes regiones del Perú. Para los incas, la muerte no era más que un pasaje a la siguiente vida, en la que todos aquellos que siguieran el código moral inca, no robes, no mientas y no seas holgazán, llegarían a vivir bajo el calor del sol. Hasta aquí, solo quería agradecerte el apoyo y si te ha gustado, suscríbete, dale like y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Este ha sido el primer vídeo con voz, espero que os haya gustado, si es así dejármelo por los comentarios y si veis que necesito cambiar algo o cualquier cosa, también decírmelo por los comentarios. Todavía no somos mucho, pero vamos a seguir creciendo. Un saludo y adiós.